infectólogo, bienvenido, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, muy buenos días. Qué gusto. ¿De qué trata este síndrome de Guillain-Barré? Es un tema muy complejo de abordaje. Es una enfermedad completamente del sistema inmunológico atacando al sistema nervioso. Es una enfermedad, en términos generales, que no conocemos la causa verdadera. Es una enfermedad que presenta, entre otras de las dificultades, el diagnóstico. Es un diagnóstico muy difícil y es una enfermedad, afortunadamente, y de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, una enfermedad rara. No es tan común como pensamos. Pero muy frecuente actualmente, se está escuchando que cada vez hay más y más casos. Hay incremento en el número de casos y hasta donde entendemos está directamente relacionada con alguna de las causales etiológicas, esto es, alguna de las posibles causas de la enfermedad, y esto tiene que ver con lo que estamos viviendo actualmente, algo que hemos venido refiriendo. El síndrome de Guillain-Barré es un síndrome que se le asocia con infección por una bacteria, pero se conoce esto desde hace tiempo, no es algo, no es nuevo, que es el Clostridium Esta es la bacteria, sí. El Campylobacter jejuni, perdón. Se le ha asociado con otros agentes virales, entre ellos los herpéticos, virus del Epstein-Barr, virus del citomegalovirus. Mucha de la gente que nos escucha sabe de la mononucleosis infecciosa. Algunos pacientes evolucionan con Guillain-Barré. Algunos que han tenido mononucleosis pueden desarrollar Guillain-Barré. Benito, ¿cuáles son los síntomas? Porque se oye un poco terrorífico, pero ¿qué siente el paciente que está diagnosticado con esto? Es ahí donde radica la dificultad diagnóstica, ¿no? El inicio es muy insidioso. Lo que voy a decir, pues ustedes mismos me van a decir, bueno, hasta una crisis de nervios te lo puede provocar. Hormigueo en manos, hormigueo en pies. Dificultad para moverse, dificultad para caminar. La deambulación, es decir, el cómo camino, cómo subo una escalera, se puede ver con dificultad. Los casos muy graves pueden tener problemas para deglutir, es decir, para pasar la comida, para beber, para mantener el control, para tragar saliva, para hablar, ¿sí? Pacientes todavía con más gravedad pueden empezar a desarrollar fenómenos de parálisis muscular, lo que implica que van a tener mucha flacidez muscular, mucha debilidad, incluido en el aparato respiratorio. Poco movimiento al final del día va de la mano. Poco movimiento, y lo más alarmante es dificultad para respirar. Los pacientes simple y sencillamente no pueden respirar. Ok, no, y con los síntomas que estás diciendo se puede confundir con cantidad de muchas cosas. La característica o lo que hemos observado es que más o menos 2/3 partes de los casos de Guillain-Barré tienen como antecedente haber sufrido una infección 6 semanas antes. ¿Sí? ¿Infección en cualquier parte del cuerpo? Lo predominante es vías respiratorias, lo predominante es enfermedad gastrointestinal. Aparato digestivo. Exacto. Hay que recordar, la bacteria que está asociada con el Guillain-Barré es una bacteria que genera cuadro gastrointestinal, es decir, diarrea, fiebre, dolor abdominal. Es ahí donde entra la posibilidad de lo que ha estado generando los aumentos. Estamos en una temporada de estiaje muy severa en todo el país. Hay poca cantidad de agua, hay incremento de las enfermedades diarreicas y probablemente en zonas como Taxco, que es donde más se ha presentado el Tlaxcala, tenemos más cuadros de infección gastrointestinal en estos momentos. Ahora, hay otro tema a subrayar. También hay virus como el COVID. El COVID vino a despertar muchas enfermedades autoinmunes del sistema inmunológico atacando a nuestro propio cuerpo y particularmente al sistema nervioso. COVID también es una causa de Guillain-Barré, pero como ustedes pueden darse cuenta, estamos hablando de todo y de nada, ¿no? Se había dicho que, bueno, las personas que están en contra de las vacunas, que pudo haber sido a partir de la vacunación de COVID. Sin afán de darles material a los antivacunas, la única vacuna que presentó
en números cerrados no llegaron a ser más de 10 casos, fue la vacuna de Johnson Johnson contra el COVID. Fue la única vacuna que ha presentado actividad. ¿De 10 en cuántos millones? Millones, o sea, no es significativo, pero es importante reportarlo. Ahora, debo de subrayar algo muy importante. La población mexicana que nos encontramos vacunados con Johnson Johnson, pues ha de ser de 100 gentes. Digo, es ínfima la cantidad de gente. Inclusive muchos se iban a ponerse la vacuna a otro lado porque en México no estaba. Pero no la había. gran mayoría de las personas que están vacunadas en México no están vacunadas con Johnson Johnson. Y la gran mayoría de los pacientes, si no es que todos los pacientes que han fallecido en los últimos días por Guillain-Barré en México, en este brote aparente que tenemos, no están vacunados con Guillain-Barré, ni tienen No están vacunación vacunados con Johnson, perdón, Ajá. ni están vacunados contra alguna otra de las vacunas que podría activar al sistema inmunológico contra el sistema nervioso, particularmente la vacuna de herpes, que es algo que me han preguntado mucho, si la vacuna herpética puede generar este síndrome. Que se active. Y pues la verdad es que no tenemos No evidencia sabemos. clínica. Claro. No hay evidencia clínica que lo respalde. ¿Se puede prevenir de alguna manera? Me estoy yendo a lo mejor con el COVID que nos decían, lávate las manos y ponte alcohol y desinfecta y bla, bla, bla. ¿Hay manera de prevenir esto? Si somos entendidos en lo que comentamos, de 2/3 partes de los pacientes tienen algún dato de haber tenido una infección que es de transmisión habitual o común, pues lo que tenemos que extremar Estomacal. es de tener cuidado donde comemos, cómo comemos, lavarnos las manos, cuidado con las infecciones. No estornudarle al de junto, y si estornudó, pues te haces a un ladito. Aunque no es una norma decir, tienes herpes, tienes hepatitis, tienes sida, vas a tener Guillain-Barré, no. No. ¿Sí? La tasa de pacientes infectados a nivel mundial es de 1.5, 1.8 por cada 100,000 personas infectadas, vivas. Esto es una tasa de prevalencia muy baja realmente, aunque es muy aparatoso y muy alarmante de repente tener en una comunidad 40 casos, Claro. de los que fallecen 5, 6. A eso iba. ¿Es mortal? ¿No es mortal? Depende del Depende de cuidado. la gravedad. Sí, la gran mayoría, y afortunadamente la gran mayoría de los pacientes que padecen el síndrome, para no hablar de una infección, sino de un síndrome, es una enfermedad total y completamente autolimitante. Es sea, decir, se van a curar Sí. a pesar y con pesar de lo que nosotros hagamos. Ajá. Hay pacientes que cuando comienza la sintomatología neurovegetativa, es decir, comienza a haber manifestaciones de debilidad muscular, problemas para respirar, aumento de la presión arterial, fluctuaciones cardíacas, son pacientes que requieren sí o sí la hospitalización. Y el tratamiento de estas personas implica, entre otras cosas, un tratamiento inmunológico. Esto es, no es necesario comprar antibióticos especializados para contener una infección por una bacteria o tomar un tratamiento antiviral, no es el camino. El camino es la hospitalización y requiere apoyo a lo que nos estemos enfrentando el paciente. El paciente no puede respirar, hay que intubarlo. El paciente tiene alteraciones cardíacas, hay que monitorizar el corazón. Tiene alteraciones en la presión arterial, hay que controlar las alteraciones en la presión arterial. ¿Quién es el especialista en este síndrome? Este es un O por campo. lo que dices, interviene cardiólogo, neumólogo. Dependerá de lo que tenemos en puerta. Si el paciente tiene un cuadro infecto contagioso previo, pues probablemente tengamos que entrar a los infectólogos. Si el problema es cardíaco, pues el corazón. Lo ve el cardiólogo. El cardiólogo, claro. Pero en términos generales, la enfermedad tiene un componente neurológico primario, es decir, quien tiene que llevar la batuta en este tipo de tratamientos es un neurólogo. ¿A cualquier edad puede presentarse el síndrome? Mayoritariamente, lo que dice la OMS, lo que está reportado, mayoritariamente son hombres más que mujeres. En el caso son más adultos que niños.
Y el antecedente importante que se refiere es particularmente la infección 6 semanas antes, pero no todo se ha demostrado el cuadro infeccioso, por eso es que no tenemos una claridad de la causa. ¿Cuándo se diagnosticó el primer caso? Ay, perdón, es que es un mosquito. Sí, que ahí viene al ojo. ¿Cuándo se diagnosticó el primer caso? ¿Esto es nuevo relativamente, este síndrome? No, Guillain-Barré existe de hace muchos años. ¿Sí? Sí. Yo era estudiante de medicina y ya se conocían existía. casos. Y dejen decirle que eso ya pasó hace Algunos varios años. ayeres. Sí, Poquitos años. pero no, Guillain-Barré es una enfermedad que se conoce desde hace tiempo. Siempre ha sido una enfermedad muy aparatosa. O sea, los pacientes que se diagnostican plenamente de Guillain-Barré no es aquel paciente que nada más se le entumieron las manos o le hormiguearon los pies. Generalmente son pacientes que vemos en etapas ya muy avanzadas, que no son la gran mayoría, afortunadamente. Porque además van pasando de médico en médico a ver quién le quita el Y, hormigueo. y subrayo, es una enfermedad en la mayoría de los casos autolimitante. Hay mucha posibilidad de que muchos pacientes no se hayan percatado de tener Guillain-Barré, pero normalmente los que nosotros como médicos nos percatamos del Guillain-Barré es porque el paciente ya tiene complicaciones muy importantes. Claro. ¿Qué más complicación, por ejemplo, si ustedes no pudieran Respirar. o sentarse? Claro, ya no claro, hay te forma. limita para... Sí, Claro. así de fácil. Doctor Benito Escutia, muchísimas gracias. Como siempre, gracias por acudir al llamado de... ¿Puedes hablar de...? Sí, claro, por supuesto. 442-190-5147. 442-190... 51 47. 47. Perfecto, gracias Benito Escutia, te agradecemos mucho. Al contrario, Muchas gracias, gracias. doctor.